han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan de mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos el que nos perdona y nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Continuamos la lectura del libro de Jonás que hemos empezado este lunes y estamos empezando el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, que nos va a hablar de la oración. Porque la oración es fundamental en la misión, en el envío. Decíamos ayer y en estos días que el capítulo 10, que empieza con el envío de los 72, es misionero. Y como ya se anticipaba el día de ayer en el pasaje de las dos hermanas y Lázaro en Betania, nosotros necesitamos ser contemplativos en la acción. Es decir, necesitamos ser personas de oración. Y ante el pedido de los apóstoles, de los discípulos, de que el Señor les enseñe a orar, dicen un lugar, ya no lo ubica geográficamente. Y en Lucas es característico que es presentado Jesús muchas veces haciendo oración. Y se dice a continuación que el Señor les enseña: ustedes oren así, y les enseña el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene dos versiones. La versión de Mateo que ya hemos visto, la del capítulo 6 de San Mateo, parte del Sermón de la Montaña, y la que se presenta en Lucas en el capítulo 11, que estamos ahora contemplando, y tiene algunas diferencias. En lo fundamental tienen, diríamos, la misma enseñanza. Detengámonos teniendo en mente que nosotros día a día y la oración que hacemos frecuentemente es la versión de San Mateo, es la que vamos a rezar ahora, luego como en cada misa, pero la de San Lucas es un poco más corta. En San Mateo hay 7 peticiones, en San Lucas solo 5, y entonces conviene que uno sepa qué peticiones omite San Lucas y por qué razón las omite. Para entender eso y no estar equivocadamente creyendo que San Lucas ha sido descuidado, se ha olvidado de algo importante, tengamos en mente la oración colecta de esta semana que hemos hecho hoy también y que hemos empezado el domingo. Y en la oración colecta estamos diciendo que el Señor misericordioso nos conceda aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Con eso ya tenemos que saber que la oración no está centrada en lo que nosotros pedimos, sino en escuchar al Señor
como lo veíamos ayer con María, y las peticiones que hacemos en el Padre Nuestro es para que nosotros crezcamos en la relación con Dios Padre, como es toda oración que en Jesucristo nos revela que Dios es nuestro Padre, pero también la oración nos ayuda a crecer en la fe y a poder seguirlo al Señor y ser sencillos, como veíamos el sábado cuando vuelven los 72 y Jesús les dice en oración: bienaventurado Padre, porque has revelado esto a los sencillos. Dichosos los que ven lo que ustedes ven, dichosos los que escuchan lo que ustedes escuchan. Nosotros aprendemos a ver y a escuchar a Dios siendo sencillos. Y para ser sencillos, el Señor nos enseña qué pedir. Y vamos entonces ahora sí a las peticiones. Si ustedes con más calma ven las 7 peticiones de San Mateo y las 5 de San Lucas, van a notar que una que no tiene San Lucas es: hágase tu voluntad. Y otra que no tiene San Lucas es: no nos dejes caer, líbranos del maligno. Esas dos cosas no están en San Lucas, están en San Mateo. Y nosotros tenemos que descubrir que en realidad el Señor nos da todo. En el Señor lo tenemos todo. Y pedir cosas específicas en realidad es suscitado por el mismo Señor muchas veces para que descubramos que en Él lo tenemos todo. Pero Él es tan inmenso y nosotros tan pequeños que teniendo todo, creemos que no tenemos todo y que nos faltan cosas. Para que nos demos cuenta que no lo podemos descubrir en su inmensidad, Él, siendo inmenso, se ha hecho pequeño. Y la paradoja es que cuando Él se hace pequeño, es tan pequeño que nosotros lo vemos insignificante y creemos que es poco. Esa es la patología del hombre, la enfermedad espiritual del ser humano, que producto del pecado nos complicamos. Y eso es llenarnos de quereres, queremos muchas cosas. Y el camino para volver a ser niños, para volver a ser pequeños, es detenernos en qué es lo indispensable que necesitamos. Y claro, eso nos presenta esta oración del Padre Nuestro, que hace que Jesús le diga a sus discípulos algo que no estaba tan claro en el Antiguo Testamento: que Dios es nuestro Padre. Claro, las religiones paganas y también el pueblo de la Primera Alianza entendían Dios Padre en el sentido de que es el origen de todo. Pero en Jesucristo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos está diciendo que verdaderamente es nuestro Padre, una relación personal con Dios Padre, de Hijo y de Padre. Por eso es que la palabra que usa el original es Abba. Abba es como los niños hebreos llamaban a sus padres. La traducción, diríamos, más precisa sería papito. Es una relación íntima, cercanísima, de confianza, porque el Señor sabe todo lo que necesitamos. Y Él no solo nos da todo lo que necesitamos, sino que nos da mucho más de lo que necesitamos. Él mismo se entrega. La paradoja es que nosotros, por no creer en Él,
Andamos pensando que me falta aquí, que me falta allá, porque estamos atrapados en nuestra ignorancia, en el pecado. Queremos muchas cosas, las cosas del mundo, vamos a decirlo más directamente, las cosas que Satanás nos pone como, diríamos, caminos de la felicidad. Y esa es una trampa. Y por eso es que nosotros tenemos que cada día tratar de ser más sencillos. El mundo, lo que dice la gente, lo que nosotros desde pequeños hemos, entre comillas, registrado en nuestro corazón, es al contrario, que necesitamos muchas cosas. Y entonces la oración es entrar a través de Jesucristo, el Hijo único, en esa relación familiar, personal, con el Padre, en el Hijo y en el amor de entre ambos, que es el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos crecer en la fe, y para eso es la oración. Sin embargo, el pueblo de la primera alianza, que no había recibido aún el don del Espíritu Santo, y se nos presenta de manera clara en Jonás, que es enviado por el Señor, igual que nosotros, es profeta, y escucha al Señor. Él sabe que el Señor lo envía a Nínive, no quiere ir. Finalmente, casi forzado, va a ir, pero él, en realidad, tiene el problema que no sabe amar. Él odia a los ninivitas. Él quiere que sean destruidos. Y el Señor lo envía a que su predicación sea así de sencilla. En 40 días Nínive será destruida. Y camina 3 días recorriendo la ciudad diciendo esa predicación. Ahí acaba su predicación, no da más explicaciones. Escuchando esa predicación la gente se convierte. Lo cual no entiende Jonás. Y Jonás se queda observando a ver cómo va a ser la destrucción de Nínive. Pasan los 40 días y no hay destrucción. Y Jonás empieza a renegar y en su oración le reclama al Señor: ¿por qué es misericordioso? ¿Por qué tiene paciencia? ¿Por qué no destruye a Nínive? Por eso dice: yo no quería ir, porque sabía que tú no los ibas a destruir. Y entonces el Señor hace crecer un ricino, figura de todo lo pasajero, de lo temporal, de las cosas que a veces nosotros creemos que son importantes y nos desvivimos por lo pasajero, por lo inmediato. No hay nada pasajero que pueda estar por encima de Dios. Y si lo pasajero para nosotros es más importante que Dios, y por eso nos resentimos y nos molestamos, estamos como Jonás. ¿Por qué Jonás odiaba a los ninivitas, a los asirios? Por problemas pasajeros. Porque los asirios les habían quitado sus bienes temporales. Y entonces eso le daba a Jonás, entre comillas, el argumento para odiar, al punto que quería que sean destruidos. Y entonces el Señor hace crecer el ricino y luego envía ese gusano que figura de la muerte, porque nosotros cuando nos toque partir, como dice popularmente la gente, seremos comidos por los gusanos. Y entonces Jonás desea morir y el Señor le hace ver en la oración a Jonás que él que se queja por el ricino, que él que se queja por lo temporal, que en realidad es la causa de su odio, de su rencor, de su amargura, de no saber amar, no se da cuenta cuánto nos ama el Señor y que Él ama también pues a esa gran ciudad y a toda esa gente que odia a Jonás. Nosotros en el tiempo presente, también como Jonás, como toda criatura humana en todos los tiempos y más en la iglesia, somos probados.
Como dice San Juan de la Cruz, en el amor. Y cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos llenos de resentimientos, de desprecios a otras criaturas humanas, por distintas fallas, defectos, miserias que vemos en ellas, no nos damos cuenta justamente porque nosotros, todas las criaturas humanas, somos imperfectos. Y somos imperfectos porque nosotros todavía no somos. Nosotros diríamos, el Señor nos está haciendo. En el capítulo 30 del Éxodo, el Señor le revela a Moisés su nombre. Misterioso, le va a decir, yo soy el que soy. Y va a pasar en el Sinaí, luego de la segunda subida de Moisés, cuando por segunda vez le va a dar las tablas de la ley, porque la primera vez estas fueron destruidas porque bajó y el pueblo había hecho un becerro de oro impaciente, porque Moisés demoraba. Moisés cree que el Señor los va a destruir, sube atemorizado y le dice al Señor, quiero ver tu rostro. Y el Señor le dice, mi rostro no lo puedes ver mi espalda a través de la roca, y va a poner la mano para que no vea totalmente. Y el Señor va a pasar diciendo su nombre, Yahvé, yo soy el que soy, rico en misericordia, lento a la ira, rico en piedad. Como hemos visto en el Salmo y como sabía perfectamente Jonás. Es decir, Jonás conoce la Escritura, conoce la revelación, escucha al Señor, pero no está haciendo oración. Porque la oración es un diálogo de amor. Y Jonás no ama a sus prójimos, a las criaturas que el Señor pone en su camino, en este caso a los ninivitas. Nosotros tenemos que hacer este camino enviados por el Señor y tenemos que crecer en el amor y necesitamos escuchar al Señor para desear obedecerlo y pedir que aumente nuestra fe para crecer en la esperanza, desear ver el rostro de Dios, pero no podemos hacer ese camino si no crecemos en el amor de Dios. Y para eso el Señor viene a nosotros en cada Eucaristía, pequeño, manso, humilde, al punto que las criaturas humanas lo despreciamos. ¿Ustedes creen que si la gente verdaderamente tuviera fe, no estarían los templos abarrotados todos los días, mañana, tarde y noche? Los sacerdotes no tendrían tiempo y tendrían que estar permanentemente celebrando la Eucaristía, las colas para recibir el pan cotidiano. ¿Por qué no es así ni siquiera en los días de precepto, ni siquiera los domingos? Porque nos falta fe, porque no hacemos oración. A pesar de que en la iglesia hay muchos grupos de oración. Uno le pregunta a la gente de laicos comprometidos, clérigos, y dicen que sí hacen oración. El Señor quiere que nos demos cuenta qué le falta a esa oración que hacemos, cómo esa oración tiene que ser purificada y darnos cuenta que en realidad la verdadera oración es cuando es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que es el Espíritu Santo que nos revela al Hijo y el Hijo que nos muestra al Padre, y entonces nosotros nos damos cuenta que somos comunión de amor, que tenemos que amar como el Señor nos ama y perdonar como el Señor nos perdona, y nos damos cuenta que aún no amamos así, y entonces le pedimos al Señor su misericordia. Es decir, que nos ame como corresponde a las criaturas imperfectas, que estamos en potencia,
porque un día el Señor quiere, si nosotros no lo impedimos, quiere que seamos santos y perfectos, como Dios Padre, irreprensibles en el amor. Que nuestra Madre Santísima y la multitud de santos en el cielo nos ayuden a la Iglesia peregrina y este mundo en tinieblas, complicado por las cosas pasajeras que los llevan al odio, al rencor, a la violencia y a desear la muerte de unos con otros. Escuchaba yo declaraciones de algunos líderes políticos y uno escucha eso y dice, sí, lo que falta es Dios. Que el Señor misericordioso tenga piedad de todos nosotros y nos dé un corazón nuevo que sepa amar como Él nos ama. Que así sea.